Plaza San Pedro. Los fieles esperan. El ánimo lo preparan las bandas de la Guardia Suiza Pontificia y la Gendarmería Vaticana. La elección del Papa no es solo un evento religioso, es político. Habemus Papam. León XIV es el nombre que adoptó para su papado. En el Vaticano, poco es coincidencia. León, ese nombre, y la Orden San Agustín tienen peso. Este viernes celebró su primera misa como pontífice. En su homilía se asomaron los principios que guían a los agustinos y presumiblemente a su papado. Hoy en algunos contextos consideran que la fe cristiana es absurda, como para gente débil o tonta. Es una observación crítica de León XIV y añadió, en algunos contextos prefieren la seguridad que da la tecnología, el dinero, el éxito, el poder o el placer. En estos contextos es difícil predicar el evangelio. León XIV deja planteado que el deber ser cristiano no es anticuado y que la confianza en lo moderno no es necesariamente de avanzada. Esos son los contextos que muestran que la labor misionera es desesperadamente necesitada. Misionero es para agustinos como León XIV integrarse a la cultura del pueblo o participar de sus costumbres, como se le ve acá en época navideña cantando con la banda, o viviendo y acompañando durante las tragedias, Diócesis de Chiclayo, Monseñor Robert Prevost, o participar de la vida nacional del pueblo en el que sirve. A él le tocó Perú, vivía una situación polémica. Todas esas manifestaciones, sea por la corrupción, por la violencia contra la mujer, por la delincuencia, tenemos que volver a vivir aquellos valores que todos podemos aprender de Jesucristo en el Evangelio. León XIV ve la aspiración trascendental cristiana pasando primero por la tierra. León no es un nombre accidental. Esa es la voz del Papa León XIII, Papa del siglo XIX y principios del XX. Escribió Rerum Novarum, de las cosas nuevas. Él es el padre de la doctrina social de la Iglesia y a finales del siglo XIX es el padre del renacimiento del pensamiento intelectual católico. Esa encíclica es en la que por primera vez la Iglesia católica abordó los problemas del más acá, los económicos y los sociales. Así lo explicó León XIV a los cardenales. Leone XIII, infatti, con la storica enciclica Rerum Novarum, affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale. Con Rerum Novarum se implementa el derecho de la Iglesia a hacer afirmaciones sobre cuestiones sociales relacionadas con cuestiones morales. Gli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia. Esto pasa por opinar sobre temas geopolíticos y domésticos, como las guerras o el trato a los migrantes. En este tema se ha mostrado opuesto el trato dado a los migrantes por la administración Trump, evidenciado en el reposteo de publicaciones críticas al gobierno estadounidense. A los migrantes, esta línea de sacerdotes los ven como los más pequeños, los descartables, ideas desprendidas de la Biblia misma. ¿Cuál es la vara con la que mide Dios al pueblo de Israel para determinar si han cumplido con la alianza? Pues es cómo trataron a la viuda, al huérfano o al forastero, al que no tenía una posición privilegiada en su cultura. La labor misionera enraizada en la cultura local como la peruana es la que tuvo al ahora Papa en Chiclayo, Perú, diócesis de 1 millón de creyentes, con poblaciones indígenas y campesinas. Actuando como misionero empotrado, vivió desventuras y opinó sobre la situación política peruana, que involucró corrupción de altos funcionarios. Todo un proceso quizás radical en el sentido de ir hasta las raíces, buscar cuáles son las causas de la corrupción en el país. Sentar posición sobre asuntos públicos quizá le resulte menos espinoso que los controversiales asuntos culturales que interesan a los impopulares como comunidades sexualmente diversas, los divorciados o las mujeres. Así lo dijo cuando aún era cardenal.
Ha habido un cambio en el sentido de la Iglesia para ser abierta, y en ese nivel el Papa Francisco ha sido claro que no quiere excluir a las personas por su estilo de vida, en qué trabajan o cómo visten. El papado de Francisco dio señales mixtas, promovió inclusión pero no hubo cambio de doctrina. La Iglesia ama al pecador y es bienvenido, pero no su estilo de vida. Operaciones como las de cambio de sexo, la fluidez de género y la maternidad subrogada son consideradas afrentas a la dignidad humana. León XIV, cuando aún era sacerdote, coincidió con esta línea de doctrinas. Dos sexos hay desde la naturaleza, desde nuestra creación, varón y mujer. En elegir a León XIV, la mayoría de cardenales han visto en él al real deal, un sacerdote misionero, itinerante, que se mezcla y aprende del pueblo, sus miedos, aspiraciones y tragedias. Con su récord de opiniones encarna la dimensión terrenal con atención a justicia social y a los problemas actuales. Con su apego a doctrina, la apertura al pecador, pero no a su estilo de vida.